Muchas gracias a todos los amigos y amigas que están en sintonía con el Tribunal de la Tarde y sobre todo con este segmento de sumario que lo realiza el periodista Julio Martínez Pozo, quien en estos momentos se encuentra en dirección hacia China conjuntamente con la comisión que acompaña al presidente de la República. Y por esas razones entonces nosotros estamos aquí cubriéndolo para brindarles a ustedes nuestra opinión sobre distintos tópicos durante estos días. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre un acontecimiento que es importantísimo para toda la región de América Latina y son los resultados de las elecciones de Brasil del pasado domingo, en la cual se coronó en la segunda vuelta y como vaticinaban todas las encuestas, Jair Bolsonaro con la victoria con más del 55% de los votos, sacándole una amplia ventaja a su segundo contendor, que era el candidato Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. Y de inmediato esto desata un sinnúmero de análisis y a veces se quiere traer por los cabellos contextos políticos, económicos, sociales totalmente distintos a los de la República Dominicana para extraer conclusiones. Sin embargo, nosotros queremos sacar a relucir algunos aspectos que consideramos relevantes para comprender lo que sucedió en Brasil. Lo primero es que Brasil es una república federal que está integrada por 26 estados y un distrito federal. Es un país tan grande que tiene una población de más de 210 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 150 millones estaban hábiles para votar. Entonces ya ustedes se imaginan la composición geográfica de Brasil, donde hay más de 30 partidos políticos y el Congreso lo integra una Cámara de Diputados, un Senado y una Cámara de Diputados con una cantidad muy excesiva de legisladores. Estamos hablando de que son más de 500 los diputados y más de 80 los senadores. Pero dentro de toda esa composición es bueno resaltar lo siguiente. Primero, que en Brasil la abstención ronda el 30%. Segundo, que el voto en Brasil es totalmente obligatorio, es decir, que si un joven mayor de 18 años no va a ejercer de manera democrática el sufragio, puede ser sancionado, no puede renovar el pasaporte, ni puede tomar ningún préstamo a través de un banco del Estado y tiene otras limitaciones que esto se ve también en otros países de América Latina. Pero bueno, en sentido general nosotros queremos tratar a relucir lo siguiente. En primer lugar, ¿qué influyó en la victoria de Bolsonaro? Bueno, los temas que él asumió en la campaña, que fueron tres. El primero que asumió fue el tema de la corrupción, el segundo que asumió fue el tema de la criminalidad y el tercero que asumió fueron las crisis políticas. Y vamos a comenzar con el tema de la criminalidad, por ejemplo. Yo estuve viendo unos datos que publicó CNN en español de una fuente de mucho crédito, donde revela que de las 20 ciudades más violentas del mundo, 10 están en Brasil. Óigase bien, de las 20 ciudades más violentas del mundo, por supuesto, ciudades que no están en conflicto de una guerra civil, como Siria, por ejemplo, 10 se encuentran en Brasil. Y la tasa de homicidio por habitante en Brasil asciende, para el año 2016, era de aproximadamente casi 30 personas por cada 100.000 habitantes, solo superado por Jamaica, por Honduras, por El Salvador, por Guatemala y por Venezuela, que para el año 2016 tenía una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y esto evidentemente que genera un clima de tensión y de inseguridad en Brasil, que era un caldo de cultivo para la emergencia de un discurso que brindara soluciones al tema de la inseguridad ciudadana y de la violencia y la criminalidad en Brasil. Pero en segundo factor también está el tema de la corrupción. Y aquí voy a revelar un dato que ha circulado muy poco en nuestro país y que nos sirve de indicador para que veamos cómo el electorado rechazó y le votó en contra a los partidos que fueron vinculados con temas de corrupción y de desvíos de fondos públicos. Y nos referimos precisamente al Partido Popular, al partido de Temer, entre otros partidos políticos. Estamos hablando, para que se tenga una idea, que de 513 diputados en Brasil, solamente fueron reelegidos 240 diputados, es decir, un 46% de los diputados de los partidos tradicionales en Brasil apenas fue reelegido. El Partido Social Liberal
de Bolsonaro, por ejemplo, de tener un diputado en el año 2014, pasó a tener 52 diputados. Y esto se da en medio de escándalos de corrupción en Brasil, como el caso de Petrobras, que vinculó en un esquema de desvío de fondos públicos y de lavado de activos al Partido de los Trabajadores, al partido de Temer, a la izquierda, a la derecha, al centro, y evidentemente todo lo que emergiera, que fuera al margen de esas organizaciones políticas, podía tener un caldo de cultivo, porque esto se vincula ya, y al tercer factor, y con este concluyo, a la crisis económica de Brasil. Si todo esto no se da en medio de una crisis económica, entonces no surge efecto ni se hubiese alzado con la victoria Bolsonaro. Para que se tenga una idea, por ejemplo, el PIB per cápita de Brasil, que es un indicador macroeconómico que mide el bienestar y el desarrollo de los pueblos, que tiene sus falencias, pero es un indicador muy utilizado por los economistas. Para que se tenga una idea, en el año 2011 el PIB per cápita ascendía en Brasil a 13.167 dólares, y de 13.167 dólares descendió, esto fue en el año 2011, al año 2016 descendió a 8.639 dólares. Y usted dice, bueno, pero ¿con qué se come eso? Fíjense, en la República Dominicana, con la crisis bancaria, el PIB per cápita disminuyó aproximadamente en 400 dólares. ¿Y ustedes saben cuántos pobres o cuántas personas descendieron en función social de clase media a pobre? Más de 1 millón de personas. Y ese cataclismo económico en Brasil fue que creó las condiciones para que emergiese un discurso de ira, de rencor, de sentimiento de antipartido de los trabajadores, que a pesar de que tuvo una debacle en las elecciones presidenciales, porque fue ampliamente barrido, se mantiene como el principal partido de la oposición porque cuenta con 56 legisladores. Y yo creo que todo esto, si lo analizamos de manera fría, tanto la criminalidad como la corrupción, combinada, por supuesto, con este factor importantísimo en el análisis político, que es el factor económico, nos explican las razones por las cuales Jair Bolsonaro ganó con un 55% el pasado domingo. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros.